Czesław Miłosz, o dicho un poco más en argentino, Czesław Miłosz, poeta polaco, 1911-2004, y vamos a titular esta pequeña introducción a Miłosz y la poesía de la debacle. Breve dato biográfico, bueno, ya di las fechas de nacimiento, 1911-2004, ya con esto vemos que abarca todo el siglo XX, y efectivamente Miłosz fue testigo y su poesía fue fuertemente influida por todas las catástrofes, hecatombes y cambios abruptos en la vida de los pueblos y en la política de los estados. Todo esto se refleja en su poesía, él lo aborda y lo trata de una manera particular. Eso va a ser mínimamente el eje de esta exposición. Ahora, antes de empezar a hablar de Miłosz en particular, uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué por qué nos interesa? ¿Qué podemos sacar de esta poesía? ¿Por qué traerla aquí a colación? ¿Por qué comentarla? En primer lugar, me parece que todavía necesitamos reflexionar sobre el siglo XX y la poesía de Miłosz nos ayuda fuertemente. En segundo lugar, en relación con esto, uno de los aspectos que tal vez ameriten seguir siendo pensados es la idea de nación. Miłosz nació en una región que se llama Lituania, que hoy día se llama Lituania, que antiguamente fue parte de la Riech Pospolita, una mancomunidad polaco-lituana que fue un imperio durante la Edad Media, y ustedes saben que Polonia fue disuelta. Se la repartieron entre Austria, Prusia y Rusia hacia 1795 y no existió como Estado hasta después de la Primera Guerra Mundial. De manera que la cuestión de la nacionalidad en Polonia es muy particular y contrasta aquí con, si bien en el caso de Miłosz tenemos algunas similitudes, con la percepción de la nacionalidad en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros en Argentina el concepto de nación no existe tal como se utiliza, más similar al uso de la palabra etnia en los países de Europa. Es decir, nosotros tenemos el Banco de la Nación Argentina, cualquier persona que recibe su DNI pasa a ser argentino y miembro de la nación argentina, por más que haya nacido en otro lado. Desde el momento en que tiene la ciudadanía, para nosotros ciudadanía y nación son lo mismo. Ahora, el caso de Polonia es completamente otro, porque Polonia siguió siendo una nación sin Estado durante mucho tiempo. Y esto afectó su identidad y la necesidad de pensar el ser polaco en términos que no iban necesariamente de la mano del Estado. Y esto es lo que sucede con Miłosz, que además no nace en un territorio polaco. Esto se ve muy lindo de la relación que hay con otros pueblos que no son polacos, que son lituanos, en la región en la que él nace, y hace que Miłosz, por esto y por otros factores, tome una posición antinacionalista en el sentido de la derecha, del nacionalismo de derecha, recordemos el nacionalsocialismo nazi, etc. Él está en contra del nacionalismo y tiene una visión más abierta. Esto es interesante para nosotros, sobre todo cuando el nacionalismo se vuelca a patriotismo y trata de cooptar a las personas detrás con ese discurso. Él llama en el Valle de Lisa de manera muy interesante a un personaje que es un nacionalista lituano que cae en el culto del nombre. El narrador llama así con distancia al nacionalismo así, dice que José tenía la esperanza de abrirle al chico las maravillas del nombre, ¿no? Y efectivamente el nacionalismo es una cuestión de palabras en muchos sentidos. Es decir, ser argentino, ser lituano, ser polaco, etcétera, pareciera ser que con esa sola mención ya se ordena nuestra identidad y nuestras prioridades y nuestras jerarquías.
Adam Zagajewski, recientemente fallecido, gran poeta polaco también, decía que le fascinaba el marxismo y odiaba la derecha nacionalista, pero luego rechazó el comunismo, aunque no lo atraía el capitalismo. Esto hace que Miloš tenga permanentemente una postura muy interesante, mirando todo un poco de afuera. Él participa como representante político, embajador del gobierno comunista hasta la década del 50, y después se exilia en Francia y finalmente en Estados Unidos, termina viviendo en Berkeley, da clases en la universidad, y cuando cae el sistema comunista, socialista, él vuelve a Polonia, periódicamente va y viene. Ahora bien, este paso por las debacles, del siglo XX, afecta también el estilo. ¿Sí? Van a decir los autores que Miloš es muchos Miloš, tanto en estilo como en contenido. Jordi Doce, un crítico español, habla de un Miloš sensualista, de la buena comida, erotómano, burlón, viajero, aprendiz, que nos consuela, polemista, barroco tardío. Fíjense el mismo Miloš, cómo concibe las posiciones materialistas de una manera interesante que se va a reflejar en toda su poesía. Materialismo, ¿cómo no? Con la condición de que sea lo suficientemente dialéctico, es decir, que sepa usar hábilmente el corazón y la cabeza, el alma y el cuerpo, la vida y la muerte, que no evite preguntas sobre las cosas definitivas y considere igual de importantes los argumentos de los creyentes y no creyentes. Zagajewski iba a decir que era una multitud de voces y que buscó respuesta a las preguntas más difíciles, se contradijo a sí mismo, discutió consigo mismo y cambió constantemente. Esto es notorio también en la poesía de Miloš, donde podemos ver constantes y cambios, así como hubo cambios en sus posiciones políticas. Pero me parece que todo el tiempo, y esto no hay que perderlo de vista, desde una gran integridad ética. Él dice en un libro que se llama La búsqueda de la patria: puedo alardear de no haber colaborado nunca con la propagación del odio. En otro libro del Testimonio de la Poesía, 6 conferencias sobre los males de nuestro tiempo, que es un libro de 1983, y son en realidad 6 conferencias que él dio en la Universidad de Harvard, en el capítulo 5, Ruinas y Poesía, hace un análisis muy interesante de la poesía polaca y del efecto de la guerra en la poesía polaca. Dice, hasta la Segunda Guerra Mundial la poesía polaca compartía sus características, o estaban tomadas las características de la poesía polaca de la poesía europea. Ahora, la guerra es un impacto tremendo para Polonia, porque es traicionada de alguna manera por sus aliados, que respetan el pacto Hitler-Stalin, y Polonia se ve invadida desde los dos frentes. Esto hace que surja una gran desconfianza en el mundo, en la cultura y en la lengua, podríamos decir. Eso por un lado. Por otro lado, pasa algo que se verifica siempre en arte, que lo comentan todos los artistas, lo comenta Borges. Es imposible o muy difícil dar cuenta de emociones violentas en el momento de la emoción en arte. Siempre se necesita una distancia para poder reflexionar, para poder darle una forma realmente artística que tenga además un efecto mejor para transmitir ese problema que la forma inmadura, tal vez exageradamente dolida, exageradamente entre comillas, ¿no es cierto? Hay un dolor que no se puede tapar, y ese dolor fluye tal vez en contra de la forma, resquebrajando las unidades, los tonos que realmente van a ser un conjunto efectivo. Como que no se puede controlar, y ese no control descontrola la forma. Dice de Herbert, un poeta al que nos vamos a referir después, que se pierden los valores del bien y del mal, de la verdad y la mentira. El ser humano se vuelve un juguete de fuerzas colectivas que desfiguran los valores. Para Miloš es central esta cuestión de los valores, y esta pérdida de las jerarquías, de los valores tal como estaban, se refleja en la poesía polaca. La poesía polaca es otra después de la guerra, porque ha pasado por este impacto, por esta experiencia.
Un poeta polaco, dice en las conclusiones de este artículo, puede reprocharle a un colega europeo la falta de realismo que lo lleva a aislarse. Esto porque se mezclan cosas importantes y sin importancias. Falta jerarquía, pero la realidad, continúo, es jerárquica solo porque las necesidades humanas y los peligros que amenazan a la gente se organizan solos en una escala jerárquica. Es imposible determinar unívocamente a qué le corresponde la primacía en la escala. Esto es muy interesante, porque lo que está diciendo Miloš es que la pérdida de jerarquías es una pérdida humana, de una escala humana, y ahí está el problema que él va a tener toda su poesía: cómo ordenar, cómo dar jerarquía, aún así, a un mundo que no tiene jerarquías objetivas y absolutas dadas por la naturaleza. Y en un contexto de gran inestabilidad y de inminencia de la muerte, lo que nos rodea aquí y ahora no está garantizado. Todo esto podría simplemente no estar, y el hombre construiría su poesía con los penosos residuos de lo que queda en las ruinas, como hacen los poetas que he citado. Él había citado no solamente a Herbert, sino a otros poetas de la Segunda Guerra Mundial y las décadas posteriores. Pues los residuos que quedan de las ruinas. Ahora, esta visión negativa, en el 6º capítulo, trata de hacerse positiva. Hace una conferencia sobre la esperanza. La poesía podría ser una esperanza consciente, más consciente que las masas, y expresar algo que está en la mente de la gente, que la gente todavía no ha tomado conciencia de ello. En la conclusión de este artículo surge una visión muy humanista, donde dice que el hombre es un elemento que toma conciencia de su no pertenencia a la naturaleza, porque solo el hombre recibió los tesoros de la memoria y de la historia. Fíjese, hay una consonancia de ideas con lo que decíamos antes. No es una cuestión objetiva, no está en la naturaleza, los valores tenemos que crearlos nosotros. Ahora, hagamos un pequeño recorrido por diferentes libros de su poesía, en un orden más bien cronológico, con alguna referencia al Valle de Elisa, que además es uno de los pocos libros que se consiguen de él en español, en Argentina, al menos en este momento, en las librerías. Hay una posición previa a la guerra donde las fuerzas son muy importantes, fuerzas con mayúsculas, ¿sí? Una visión del mundo que yo me atrevería a decir es nietzscheana, si bien él casi no utiliza la palabra Nietzsche, aparece en algún poema. El Valle de Isa es un país de fuerzas ideadas, ¿no? Sería un país, un territorio previo al progreso, donde todavía se circulan religiones, valores, creencias, afectos paganos, y se funde la gente, las casas, con ese entorno de una manera casi panteísta, diríamos, ¿no? A semejanza de las ciudades humanas, las comunidades arbóreas poseen propiedades inconfundibles. El progreso ha relegado a los demonios a los oscuros abismos. Ahora, en 1945, en De Salvación, se llama el libro, Salvación, dice en un poema: guárdanos, estrella de la felicidad y la calma, ¿no? Y ahí aparece un poema de 1943, dice: todo tiene sombra, y lo que no tiene sombra no tiene fuerzas para la existencia. Esta focalización sobre un gris, sobre una necesidad de ver lo oculto y lo presente, la fuerza como origen de la potencia y de la acción, es muy nietzscheana. La estrella esta de la felicidad y de la calma a mí me recuerda mucho a la estrella que menciona Zaratustra, donde dice: hay que tener un caos interior para engendrar estrellas danzarinas. Ahora, el siguiente libro al que me voy a referir, de 1953, ya está después de esta debacle que él menciona y de este cambio en la orientación de la poesía en Polonia. En un poema que se llama Que nunca, dice: arrastrado a la cadena de las maldades, de los criminales idiotas y de los criminales racionalistas, mira sin fuerzas cómo desde lo profundo del tiempo surge Leviatán, el estado total, vengador de las generaciones humilladas.
es también el momento en el que él se pelea con el gobierno, y hay un rechazo acá a un Estado opresor, que además en Polonia fue impuesto, digamos, por una potencia extranjera, por los rusos, que no surge de una revolución propia como surgió en Rusia o en Yugoslavia. Esta sensibilidad con lo social político se hace filosófica también y se conecta con la cotidianidad en un sentido muy moderno que atañe también a las masas, casi diríamos como desde Flaubert o El hombre de la multitud de Poe. Flaubert, me refiero al poema Una paseante, o Dostoyevsky cuando visita Londres. Él mira una cara en el subte, ¿no?, en el metro, y ve, cito, como una mariposa, un pez, un tallo de una planta, solo algo más misterioso, a esta persona. Ella baja del tren y, cito, yo me quedé en la enormidad de las cosas existentes, una esponja que sufre porque no puede llenarse de agua, un río que sufre porque el reflejo de las nubes y de los árboles no es ni las nubes ni los árboles. Sigue habiendo este trasfondo panteísta de todas maneras, que en la década del 60 ya va a girar hacia una especie de moralismo de tipo oriental, ¿no? De hecho, para mucha gente Miloš está asociado a un poeta más bien moralista. En Hechizo dice, hermosa e invencible es la razón humana, y llama la atención después de tanto trabajo y visionario con el concepto de las fuerzas. Y a la filosofía en términos griegos, ¿no? Hermosa y tan joven es la filosofía, y en amistad con ella la poesía al servicio del bien, una posición muy clásica al respecto de la poesía. Pero en el 68 hay una tensión entre las fuerzas y la moral, entre la razón y el irracionalismo, entre la ruina y la esperanza. Fíjense, escuchen este pequeño fragmento que es interesantísimo. Lo que aquí expreso, estoy de acuerdo, no es poesía, porque la poesía se escribe rara vez e involuntariamente, bajo una presión insoportable y solo con esperanza de que los espíritus buenos, no los malvados, nos hayan hecho su instrumento. Hay una desconfiar de sí mismo, de una imposibilidad de apresar la poesía conscientemente, en una visión romántica de la poesía, que debería llegar al bien, pero que él no está seguro de que lo logra. Esta vena moralista se ve en frases. En el mismo año, otro poema, dice naturaleza, ¿no? Y define, una frase y las define. Naturaleza, cuando los demonios danzaban en mí, me pareció que era un ángel. Es casi una congoja mística con el pecado. Lenguaje, cosmos significa que el dolor en mí deliraba con una lengua diabólica. Historia de la Iglesia, hace 2000 años que intento comprender cómo fue. De hecho, él va después de tener una oda a Juan Pablo II. Sin embargo, no es un poeta religioso, ¿no? Hay que entender a Juan Pablo II, papa polaco, que colabora en contra del régimen comunista al que la gente en general se opone. Y en ese sentido viene la oda de Miloš, así al menos la entiendo yo. Pero en 1991, ya cayó el régimen comunista, vuelven las fuerzas, ¿no? Dice, débil de fe, pero igual creo en el poder, en las fuerzas. Año 2000, ya nos acercamos al final de su vida y al final de esta introducción. Dice, ¿cómo es esta vida sorprendente e incomprensible? Creo en las fuerzas, dudo de mi poesía, no entiendo, ¿no? Son las sensaciones que permanentemente atraviesan a Miloš en una búsqueda. Y uno diría que el existencialismo panteísta que veíamos al comienzo se hace duda existencial. En un poema que se llama así, dice, si no puedo alcanzar el paraíso, querría en alguna región del purgatorio liberarme de los fantasmas de la razón, ¿no? Acá está Goya, está el romanticismo, pero en el cuerpo asoman las astillas de la exaltación y de la irracionalidad, ¿no? Es decir, ni una cosa ni la otra, todo nos lleva a un lugar confuso donde no sabemos bien dónde estamos parados, y en realidad hay que desconfiar, y creo que tenemos que estar juntos con Miloš en esta posición, tanto de la razón como de la irracionalidad. Termina en 2006
su carrera poética, afirmando además el comienzo, no solamente en este poema del 2004, de alguna manera, donde vuelve a las fuerzas. Dice, a la conciencia del hombre le es contraria a la naturaleza, ¿no? Razón tenía Blake al unir al hombre y lo divino. Ya lo había dicho en sus conferencias de Harvard 20 años antes. Y la duda filosófica en Miloš, y esta es una salida personal, se hace de alguna manera mística. Fíjense, en Cómo pude, texto del 2003, dice, ¿cómo pude hacer tales cosas al vivir en este espantoso mundo, al someterme a sus leyes, al jugar con sus leyes? Necesito a Dios para que me perdone, necesito un Dios misericordioso. Uno diría, bueno, se hizo creyente, pero no surge tan claramente acá en este poema. Fíjense que el poema no dice, Dios perdona mis pecados, dice, necesito un Dios. Es una mención que de todas maneras se hace desde un lugar secular de no contacto con Dios, de casi de agnosticismo, de no saber si existe. Hay una necesidad que implica que a lo mejor Dios no existe, lo que no implicaría que no fuera necesario. Y me parece que ahí está la modernidad, la inmanencia de Miloš, que atraviesa toda su obra, su retorno de alguna manera a un panteísmo y a la posibilidad de seguir pensando en una salida que no implique la utopía religiosa del más allá.